Bien, mis amados, suban al monte Moriah y traigan madera. La expresión subir al monte es una expresión bien poderosa en la Biblia. Significa vayan y busquen al Señor, tengan comunión con Dios, acérquense a Él, oren al Señor, tengan tiempos de intercesión, tiempos de búsqueda, tiempos de ayuno. ¿Para qué? Para conocer la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Y en el libro de Génesis capítulo 22, vemos cómo Dios le hace un llamado a Abraham. Dios llama a Abraham y dice la palabra ahí que Dios llamó a Abraham para probarlo. Abraham no sabía lo que le esperaba, y cuando Dios lo llamó, Abraham, y Abraham dijo: Señor, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me necesitas? Y con esa disposición que tenía Abraham, porque Abraham era amigo de Dios, Dios le dice: mira, Abraham, necesito algo. Necesito que sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas tanto, que vayas allí a Moriah, a la tierra de Moriah, y en el monte que yo te diga lo vas a sacrificar. Y en el verso 3, continuamos hoy, de Génesis capítulo 22, dice la palabra en el verso 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Esta expresión, la palabra infiere que Abraham lo hizo prontamente. El día anterior Dios le había hablado y al otro día, al día siguiente, lo estaba haciendo. Benditos aquellos que cuando reciben una dirección de Dios, cuando reciben un mandato de Dios, lo hacen prontamente. ¿Cómo tenemos que hacer las órdenes de Dios? ¿Cómo las tenemos que cumplir? Diga conmigo: prontamente, rápidamente, porque la obediencia retardada es desobediencia. No dejes para mañana lo que Dios te pide que hagas hoy. No deje para el próximo semana, para el próximo mes, lo que Dios te pide que hagas hoy, porque simplemente es una obediencia retardada y delante de Dios es desobediencia. Y Abraham muy diligentemente preparó al otro día, al día siguiente, muy de mañana, su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para ir, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Podemos ver que Abraham dijo: no entiendo mucho, no comprendo lo que tú me dices, pero si lo que tú me dices es una orden tuya, yo lo haré, porque yo sé que de ti viene todo lo bueno. De Dios no viene nada malo, y todo lo que viene de Dios es para bendecirnos. Y vemos aquí a Abraham alistando la leña, alistando el fuego, alistando los víveres, lo que necesitaba para el viaje. No era un viaje corto, era un viaje de 3 días. Eso es poderoso, porque es en el lugar donde Dios quiere que ofrezcamos el sacrificio. Es el lugar donde Dios quiere que tú te congregues. Yo bendigo a esas personas que atraviesan la ciudad para venir a esta casa. Eso es poderoso, porque saben que en esta casa hay bendición. ¿Y por qué hay bendición? Porque fue el lugar donde Dios le dijo que se congregara. ¿Cuántas iglesias hay de venir del otro extremo de la ciudad hasta este lugar? Hay muchas iglesias, pero hay personas que dicen: yo sé dónde Dios me colocó y allí tengo que ir. ¿Cuántos montes habrían alrededor de la casa de Abraham? Muchos alrededor, pero Dios no dijo ahí. Tenía que ser a 3 días de camino. Y Abraham alista su asno, los víveres. Yo creo que Isaac también estuvo colaborando, buscando las cosas, alistándolas para empezar el viaje. Y dice que Abraham partió. ¿Te imaginas Abraham yendo ahí en el primer día, caminando con su burrito sabanero, su hijo, su criado ahí yendo? ¿Te lo imaginas pensativo, callado? De pronto Isaac le preguntaba: papá, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan callado?
¿por qué está tan pensativo? Y él no decía nada. ¿Te imaginas también Satanás susurrándole al oído diciendo, no necesitas sacrificar tu hijo? ¿Quién dijo? Devuélvete. Y si lo sacrificas, ¿qué le vas a decir a tu mujer cuando vuelva? Y recuerde que Sara era bien brava. Sara era una mujer santanderana, era de carácter. No echó a la sierva, no la sacó corriendo de su casa. No era cualquier mujer que tenía Abraham. Es una mujer como son todas las hijas de Dios. Mujeres fuertes, mujeres de carácter en Dios, que saben quién son y que saben que lo que es de ellos lo defienden con todo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y vemos aquí a Abraham sintiendo ese peso del agobio de Satanás, hablándole al oído, diciéndole, no vayas, no sacrifiques a tu hijo. Es más, Dios a nadie le ha pedido que sacrifique a su hijo. Él pide que sacrifiquen novillos, vacas, ovejas, pero a un ser humano nunca lo ha hecho. ¿Por qué lo vas a hacer tú? Eso debe haber alguna equivocación. ¿Y qué vas a decir cuando regreses? Pero él siguió caminando. Y mire lo que dice el verso 4 y 5. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuándo vio el lugar de lejos? Al tercer día. ¿Cuántos días había caminado? 3 días. Eso es poderoso. Pero a mí me impacta que cuando Dios le dice a Abraham, allí en el verso 1 y 2, le dice, ve y ofréceme a tu hijo, tu único hijo, en holocausto. Dios no se lo estaba pidiendo. Dios no lo estaba obligando. Dios simplemente le dejó una situación. Ofréceme, porque los holocaustos, las ofrendas son voluntarias. Es algo que nace del corazón. Es algo que sale de nuestro ser. De una persona agradecida que ama al Señor. Y dice que al tercer día vio de lejos, vio el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Mire lo que Abraham le dijo a sus siervos. Le dice, esperen aquí con el asno. Ni siquiera al asno lo llevó. Y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Mire lo que dice Abraham. Dice, iremos, adoraremos y volveremos. Ahora, ¿qué fue lo que vio Abraham para ser fortalecido y decir, iremos, adoraremos y volveremos? Bien, porque cuando Abraham estaba diciendo, voy a adorar, estaba diciendo que alguien tenía que morir. Porque cuando se ofrecía un holocausto a Dios, alguien tenía que morir. Una oveja, ¿cierto? Un becerro, un palomino, alguien tenía que morir, ¿cierto? Un cordero, un toro. Y cuando dijo, iremos, adoraremos, alguien tenía que morir. ¿Quién era el que tenía que morir? Isaac, su hijo, porque él lo estaba ofreciendo a Dios, ¿cierto? Ahora, si moría Isaac, su hijo, ¿por qué Abraham decía con tanta seguridad, iremos, adoraremos y volveremos? ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a decir lo que dijo Abraham? Diga conmigo, iremos, adoraremos y volveremos. Porque esa es la fe de Abraham. ¿Cuál es la fe de Abraham? Iremos, adoraremos y volveremos. Ahora, ¿por qué Abraham decía con tanta seguridad, volveremos? ¿Qué fue lo que vio Isaac para que tuviera tanta seguridad al decir que los dos iban a regresar? ¿Quién? Abraham y su hijo. Ahora, ¿sería que Dios le reveló a Abraham algo allí? ¿Sería que Dios le mostró algo para ir con tanta fortaleza y firmeza allí al monte que Dios le indicaba? Pues mi amado, la palabra es preciosa, porque no se queda con nada. Ella nos muestra. Mire lo que Jesús está diciendo allí en Juan capítulo 8, verso 56. Jesús está hablando a los judíos y le está diciendo, ¿quién es el Padre? Y entonces
dice Jesús en el verso 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Primero se gozó de que iba a ver, luego lo vio y se gozó. Lo que hizo Abraham lo llenó de gozo y de alegría. Ahora la pregunta, ¿cómo fue que Dios le reveló eso? Dice que al tercer día vio el lugar, vio el monte, vio allí el monte Moriah, y al ver el monte recibió fortaleza de Dios. Hay una palabra y hay una revelación preciosa. Cuando Abraham levanta sus ojos al monte, dice, vio el monte. Pero cuando Abraham se percibe de que hay un carnero para ser sacrificado, dice, y miró. Entonces aquí podemos ver algo claro. Cuando la palabra de Dios nos habla de una visión espiritual, habla de ver. Cuando la palabra de Dios nos habla de una visión natural, de ver algo en lo natural, nos habla de mirar. Por eso nosotros, los hijos de Dios, vivimos y vemos en el Espíritu, porque es la revelación del cielo. Y dice la palabra que Abraham vio en el Espíritu, vio el monte, vio lo que iba a pasar allí en aquel monte. Muchos años después, Dios le reveló a Abraham la crucifixión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es poderoso, porque Abraham dijo, si Él fue crucificado, murió y resucitó, mi hijo, si lo ofrezco, también resucitará. Y eso lo empoderó, lo llenó de fuerza para poder decir a Abraham, iremos, adoraremos y volveremos. Aleluya. Jesús dijo, el Padre Abraham vio mi día y se alegró. Y esa fue la motivación y la fuerza que Dios le dio a Abraham para decir, iremos, sacrificaremos y volveremos. Porque si Jesucristo resucitó, dijo Abraham, mi hijo también resucitará. Por eso, como Abraham, Dios también nos muestra al final de la historia. ¿Sabes que Dios nos ha mostrado el final de la historia? El final de esta tierra es glorioso, es poderoso, es maravilloso. Vamos a heredar esta tierra y vamos a gobernar esta tierra por la eternidad. Ese es el fin glorioso que Dios tiene para su pueblo, para su remanente. Mis amados, además, Dios nos ha mostrado el final de nuestra vida para que nosotros vivamos el resto de la historia. Dios te creó con un propósito, Dios te creó con un plan. Dios hizo algo poderoso ya por ti y Dios te lo mostró para que tú trabajes con ese propósito. Abraham dijo, Dios no solo tiene poder para darme un hijo después de viejo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando concibió a su hijo? 100 años, sino que también tiene poder para que después de estar muerto lo resucite. Esa es la fe de Abraham y esa es la fe que tú y yo debemos desarrollar. Esa es la fe que te lleva a decir, está bien, Señor, te creo y te obedezco. Voy a donde tú me digas, hago lo que tú me digas. El niño morirá, dijo Abraham, pero el niño resucitará. Volveremos, dijo Abraham. Esa es la fe que nos mantiene siendo vencedores. La fe de Abraham, porque estamos aquí en esta tierra. Dios nos ha creado con un propósito, nos ha dado una misión. Tú tienes un destino profético, pero el enemigo tratará de robarte ese destino, de sacarte del propósito de Dios. Por eso Dios quiere restaurar tu mente, Dios quiere renovar tu mente y tu pensamiento para que esa palabra profética sobre tu vida vuelva nuevamente. El viernes pasado yo preguntaba, ¿cuántos recibieron una palabra profética? Y algunos levantaron la mano, pero yo sé que todos hemos recibido una palabra de Dios. El problema es que la hemos olvidado, y esa es una de las tareas de Satanás. Que tú olvides la palabra profética, que tú olvides la promesa, que tú olvides cuál es tu fin, para que te entretengas en las cosas de la vida. Por eso, mis amados, tú no necesitas oír todo.
No necesitas oír todo lo que el mundo dice, lo que la gente dice, lo que las redes sociales dicen. No, tú lo que necesitas es escuchar lo que Dios dice. Las personas dan sus consejos con buenas intenciones, pero no todas son guiadas por el Espíritu Santo. Y a veces no nos damos cuenta que el enemigo puede entrar y derribarnos espiritual, física y emocionalmente por algo que escuchamos, por algo que nos dijeron, por algo que vimos en las redes sociales. Por eso, tú no necesitas oír todo, solo necesitas oír lo que Dios dice. La lección más grande que hoy tú debes aprender es asegurarte que la voz más fuerte en tu vida sea la de Dios. Porque en esta tierra hay tres voces que nos hablan: la voz del diablo, la voz humana y la voz de Dios. Y la voz más fuerte que tú debes escuchar todos los días es la voz de Dios. Porque el diablo va a mandar a sus secuaces y va a utilizar la gente para desviarte del camino, para robarte la promesa, para robarte la palabra profética, para sacarte del camino que Dios te trazó. Entonces, mis amados, cuando tú crees a la palabra y oyes a la voz de Dios, puedes decir: voy a obedecer a Dios. Y si muero, no me importa, porque yo sé que resucitaré. Si nos pasa cualquier cosa, el Señor nos volverá a resucitar. Como le dijo Jesús a Marta: no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Y en este tiempo de pandemia, Dios está resucitando muchos hijos que estaban dormidos y muertos espiritualmente, que estaban escuchando solamente la voz del diablo y la voz de la gente, y dejaron de escuchar la voz de Dios. Por eso necesitan alinearse nuevamente con la palabra profética, con la palabra de Dios, para creer a esa palabra y solamente escuchar la voz que viene del cielo. Ahora, cuando iban al sacrificio, Abraham le dice a Isaac: ¿a quién iba a sacrificar Abraham? A Isaac. Y mira lo que le dice: toma la leña y cárgala. Tremendo. El mismo instrumento de muerte lo estaba cargando la víctima. Isaac cogió la leña y la cargó. Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo a quien amas y sacrifícalo. Pero también hubo otro padre que también amaba a su hijo Jesucristo. Y también, así como Abraham le hizo cargar la leña a su hijo Isaac, también Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó el madero de la cruz. De la misma manera como Isaac cargó la leña para ser sacrificado, Jesucristo cargó la cruz donde iba a ser colgado. Por eso, cuando llegó Abraham e Isaac al lugar del sacrificio, estaba todo para el holocausto, estaba la leña, estaba el fuego. De pronto era un día soleado, pero no estaba la víctima. Y Isaac le pregunta: Padre, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice: el Señor se proveerá. Pero luego se queda mirándole a los ojos y le dice: tú eres ese sacrificio. Tú eres ese sacrificio. Tú eres la víctima. Ahora yo les pregunto: ¿Isaac salió corriendo? No, él lo pudo hacer. Era un adolescente. Los adolescentes son ágiles y rápidos. Su padre era un abuelo de 100 años. Muy bien fácil, Isaac pudo correr. Pero Isaac no salió corriendo. Dijo: yo obedezco a mi padre, porque si mi padre me está pidiendo esto, yo sé que él tiene algo en mente, y lo que mi padre me dice es para bendecirme. Y ese hijo obediente,
Ese Isaac obediente es otro símbolo de la obediencia de Jesucristo. Dice la palabra que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La obediencia de Abraham desató la bendición sobre Isaac. La obediencia de Jesús desató la bendición y la gloria sobre él. Y la obediencia tuya y mía desata el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando estaba a punto Abraham de sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová le dice: no lo hagas, Abraham. Ahora comprendo que tienes temor de Dios. Lo que ocurrió allí hace más de 3.500 años, cuando Abraham se propuso sacrificar a su hijo Isaac, no era más que un símbolo. Dios estaba preparando el camino para el Salvador del mundo. Dios estaba preparando el panorama para lo que ocurrió 1.300 años después, allí en el mismo monte. Porque ¿dónde está el monte Moriat? Segunda de Crónicas 3:1 dice que Salomón comenzó a edificar el templo, la casa de Dios en Jerusalén, donde había sido mostrado a David su padre. David también vio lo que iba a pasar en ese monte. David mandó construir el templo. Y 1.300 años después, Jesucristo fue crucificado ahí. Lo que sucedió con Abraham, 1.300 años después sucedió con Jesús, pero con una diferencia. ¿Cuál fue la diferencia? Lo que Dios no permitió que Abraham hiciera con su hijo, Él sí lo permitió con su propio hijo. Él sí lo entregó, Él sí lo dio, fue sacrificado por nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese es tener un Padre amoroso, maravilloso, que no podemos comprender su amor. Que Dios haya pagado nuestro pecado con su Hijo por gente tan pecadora como nosotros. Por eso Dios quiere hoy que tú subas al monte Moriah, que para algunos será el monte de sacrificio, pero para los que no conocen a Dios es el monte de la salvación. Lo único que tienes que hacer es creer en el sacrificio de Jesús. Mi esposa decía el viernes: Dios te puede sanar de muchas maneras, pero solamente hay una manera que Dios te puede perdonar, y es a través de Jesucristo. Es a través de reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo: el que tiene al Hijo, dijo Jesús, tiene la vida. Si quieres tener la vida eterna, debes creer en el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Eso es poderoso. Isaías 41:8 dice: Israel, Dios le está hablando a Israel, dice: siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Cómo Dios llamaba a Abraham? Mi amigo. ¿Será que Dios también te puede llamar a ti, mi amigo, mi amiga? Una de las cosas preciosas que encontramos en la cruz del Calvario, además del perdón de pecados, además de ser justificados, además de ser limpiados, de ser perdonados, además de ser libres de la maldición, de la pobreza, de la ruina, además de ser libres del rechazo, de la vergüenza y la culpa, una de las cosas
preciosas que encontramos en la cruz del Calvario es que podemos ser amigos de Jesús y amigos del Espíritu Santo. Dios llama a Abraham amigo. Y Jesús también dice en Juan 14:15, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos aquí son amigos de Dios? Yo le pregunto, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Pues hay solo una condición: hagan lo que Dios pide en su palabra, hagan lo que Jesús manda. Hagan lo que Jesús nos pide. Eso lo entendía muy bien María. ¿Recuerdan allí en las bodas de Canaán cuando se les acabó el vino? Y a algunos en esta pandemia se les acabó el gozo, se les acabó la alegría de vivir, las esperanzas, la confianza. Ven el futuro negro, gris, sin ninguna esperanza. Pero ¿qué le dijo María a aquellos que estaban muy afanados en la fiesta porque se había acabado el vino? Que dijo: hagan todo lo que mi Hijo Jesús les dice. Y esa es la misma palabra para ti y para mí en este día. Hagan lo que Jesús nos pide. Hagan lo que el Padre nos pide, y entonces seremos amigos de Jesús y amigos del Espíritu Santo, y Dios nos llamará amigos y dirá a los amigos: mi amigo mío, mi amiga Kelly, mi amigo José Luis, mi amiga Laura, mi amigo Daniel, mi amiga Flor, mi amiga Luisa, mi amiga Vale, mi amiga, son mis amigos porque hacen lo que yo les digo. Dice: ya no lo llamaré siervo, dice el verso 15, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No hay nada escondido para nosotros. El Señor nos la revela, nos la muestra. Sabemos el fin de la historia. Esto no nos cogió de sorpresa. Sabíamos que veríamos, y hoy estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Hoy es un día para que tú subas al monte Moriah. Es el monte del sacrificio. Algunos ya no se quieren sacrificar, no quieren dar nada. Recuerde que la prueba de Dios es entre dos amores. Dios te prueba entre lo que amas mucho y en lo que amas sobre todas las cosas. Dios no compartirá el primer lugar en tu vida, ni con alguien ni con algo. Dios siempre será el primer lugar en tu vida. Y el día que tú no lo permitas, el Espíritu Santo se contrista, se apaga y se va. Por eso, mis amados, Dios nos prueba. Dios nos pide que entreguemos lo que más amamos. Ahora, aquí hay una revelación preciosa. Algunos creen que la enfermedad es una prueba de Dios. No es que estoy siendo probado con esta enfermedad. O algunos dicen que la escasez, la pobreza o la ruina es una prueba de Dios. Ay, es que mire cómo Dios me está probando. No, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la ruina es una prueba de Dios. La enfermedad, la pobreza y la muerte es la consecuencia de la desobediencia, del pecado de Adán y Eva. Y nosotros estamos también recibiendo esa situación, esas consecuencias de las desobediencias de nuestros primeros padres. ¿Cuáles son las consecuencias? Muerte, pobreza y ruina. Muerte, pobreza y enfermedad. Entonces, cuando estés enfermo, ay, no es que Dios me está probando. Cuando tengas un problema económico, no, esas son consecuencias del pecado, de la desobediencia, de lo que sembraron tus padres, de lo que tú has sembrado. Por eso tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Por eso tenemos que subir al monte Moriah, porque el monte Moriah nos revela realmente nuestro corazón, como un espejo a cara descubierta. Nos revela realmente lo que amamos y si realmente tenemos a Dios en primer lugar. Por eso Dios ratifica el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu fuerza y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Es un mandamiento para el remanente y es una opción para el pecador. Porque el pecador escoge entre dos caminos: seguir pecando o buscar a Dios. Seguir en sus maldades o buscar a Dios. Al pecador no le ha servido esta crisis para buscar a Dios. Sí, medio la vio como gris, la vio como negra. Ahí 2 o 3 días trató de buscar a Dios, pero luego se olvidó. ¿Eres tú de esos mismos? ¿Eres tú de aquellos que solamente buscas a Dios cuando estás en problema? Porque Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para orar. Entonces, ¿qué es el primer tiempo de tu día? Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Lo que te roba el primer pensamiento en tu día, ese es tu Dios. Y Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Por eso al remanente algunas veces Dios les quita ese amor y duele y es doloroso. Pero hay algunos que comprenden, hay algunos que son obedientes y dicen: Señor, yo lo entiendo ahora. Yo entiendo que tú estabas tratando con mi corazón, porque tú quieres el primer lugar en mi corazón.